Y yo lo que planteo en el 21 es que no se apliquen de 10 a 20 años al cómplice funcionario, porque no se le puede aplicar más sanción que al extorsionador que estamos planteando de 6 a 15 años. Por salvar a Hernán Bermúdez, a Pepín López Obrador y a Dan Augusto, una iniciativa a favor de los delincuentes. El no informar no es más grave que el que delinque, no es más grave que el extorsionador, es desproporcionado y es irracional. Es que el cómplice que está dentro del gobierno tenga la misma sanción que el extorsionador. Y si a esto le llaman irracionalidad, que le pregunten a los 120 millones de irracionales que, como yo, estamos hartos de un régimen que solapa a los extorsionadores desde el gobierno. La omisión, que no puede ser nunca técnicamente mayor a la acción. Diputado Godoy, con el respeto que le tengo, téngase usted el mismo respeto y lea el dictamen, porque esto solo hace pensar que esta atenuante busca proteger a todos aquellos que, siendo parte del gobierno de Tabasco, no quisieron denunciar a Bermúdez. Y este es un beneficiario y una reserva que viene dedicada. ¿Para quién creen? Sí, para Hernán Bermúdez. Pues que no leen. Él está sujeto a proceso por asociación delictuosa, por extorsión, por secuestro agravado, que es un delito mayor al de la extorsión. ¿Qué manera de echar a perder una ley que buscaba proteger a las familias de la extorsión? Ya vivimos este desmadre de la extorsión. Porque son necios, no entienden. Ojalá que hubieran buscado, cuando ustedes gobernaron, disminuir las desigualdades, disminuir la violencia, atender a las víctimas y tener buena fe. Perdón, pero la buena fe ni los padres católicos a los que tanto le rezan y de manera hipócrita se hincan, se las creen, porque su doctrina siempre será la hipocresía. La retroactividad no solo puede aplicar en favor de los delincuentes que hoy están en la cárcel, va a aplicar en favor de los delincuentes que están en la cárcel. Y yo en esto coincido con el diputado Licho. Lo que deberíamos de estar hoy planteando también es subir las penas de 10 a 20 años, que parece una salida sensata. Pongámosle la ley Sheinbaum-Harfuch, porque esta ley está proponiendo 34 agravantes para aumentar los delitos de extorsión, al contrario de lo que aquí se ha venido manifestando. Otra vez a confundir a la opinión pública. Y que logremos que nuestro país se acerque a esa paz de la que ustedes nos arrebataron. No sean hipócritas, ya mejor váyanse a dormir para poder descansar sus cerebros y a ver si en una de esas el día de mañana vienen acá a proponer de manera real y no suspicacias. Presidenta, ciudadanos legisladores, ciudadanas legisladoras, hago uso de la palabra para presentar reservas a esta importante ley de extorsión. Son 8 artículos los que propongo modificar. Esta reserva o estas reservas las firmamos varios diputados. El diputado Carlos Puente, el diputado Reginaldo Sandoval, la diputada Ivonne Ortega y diputados de Morena, porque coincidimos en la propuesta que me voy a permitir comentarles. La extorsión, aquí lo hemos escuchado en múltiples discursos, es un flagelo social, es un cáncer social, que nadie puede negar que en los últimos años se ha incrementado de manera alarmante y preocupante. Solo en este primer semestre del 2025
casi 6,000 víctimas de extorsión que denunciaron. Está la cifra negra que puede incorporar un número mayor. Este delito afecta a comerciantes, a transportistas, a agricultores, a ganaderos, a muchas personas que tienen un pequeño comercio, una pequeña tienda, una pequeña fábrica. Por eso es importante que intentemos todos comprender el grado que esto implica. Y yo decía ayer que ser legislador es un privilegio. Algunos no lo creen o algunas no lo creen, pero sí es un privilegio. Porque atendiendo a la Real Academia de la Lengua, un privilegio es una condición, es un beneficio que no todos los ciudadanos tienen. Y en el país solo 500 hombres y mujeres podemos tener este privilegio. Y por eso tenemos que honrar esta confianza que nos dieron los ciudadanos para intentar construir leyes justas o leyes que le permitan a la sociedad confiar en que la estructura social y que la sociedad pueda desarrollarse en armonía y con tranquilidad social. Esta ley, como todos lo saben, proviene por haber modificado el artículo 73 constitucional hace unos meses en esta Cámara. En ese artículo 73 otorgamos facultades a la Cámara, al Congreso, para que legislen sobre esta ley de extorsión. ¿Qué es lo que tiene esta ley nueva? Primero, que establece un tipo penal único, que establece sanciones proporcionales y que construye un sistema de cooperación eficaz entre los tres órdenes de gobierno, con una visión centrada en la víctima y orientada a restablecer la seguridad y la confianza ciudadana en la institución. En este mismo sentido, es como presento la modificación de estos 8 artículos. En el artículo 2 estoy planteando que no se limite la disposición general, sino que se clarifique el sistema de competencia de distribución o la distribución de competencia. Es decir, que cada nivel de gobierno, municipio, estado y federación, tengan la posibilidad de prevenir, investigar, perseguir y sancionar este delito. No importa dónde estés, si estás en un municipio, en una comunidad alejada o en un estado cosmopolita o metropolitano, ahí, en ese lugar, tiene que aplicarse esta ley con todo el aparato de persecución de delitos. Y por eso este artículo 2 tiene ese propósito de diseñar una arquitectura competencial que sea funcional. También en el artículo 3 se plantea los principios de interculturalidad e interseccionalidad, que esto implica obligar a las autoridades a reconocer la cultura, la diversidad, la estructura social y económica de las víctimas y atender los factores estructurales que están en torno a las víctimas. La modificación al artículo 8 es fortalecer la certeza jurídica de la definición de competencia federal y la facultad de atracción.
es decir, reducir márgenes de discrecionalidad en la aplicación de la ley. Escuché una intervención, siempre les pongo mucha atención, y en efecto una diputada preopinante comentó una cosa cierta como principio general en materia penal. No se puede aplicar la ley penal si no es estrictamente aplicable a los elementos del delito. Es decir, no se puede aplicar sanción si no es exactamente el tipo penal que la ley y el código establecen. Si falta un elemento, un solo elemento del delito, no puede ser delito. No se puede aplicar por analogía, por mayoría de razón o por simple comparación, pena alguna. Nullum crimen sine pena sine leg. Es decir, no hay delito si no está perfectamente establecido en el código con todos los elementos del delito. Esto es en materia estrictamente penal. Y lo que estamos intentando hacer es cerrar la posibilidad de la discrecionalidad del juez o del juzgador cuando esté conociendo de estos delitos de extorsión. El artículo 21 propone un ajuste en el rango de sanción. Déjenme explicarles por qué. En la mañana hablé con un coordinador sobre este tema y me dice, no pueden ustedes plantear la reducción de penas cuando se trata de funcionarios públicos, porque actualmente la ley, esta que estamos por votar, dice que se castigará al delito de extorsión por de 6 a 15 años, en general, el delito de extorsión. No, decía, o sea, es buena la aclaración, pero a ver, aclaro, el delito de extorsión dice de 6 a 15 años, más la posibilidad de una tercera parte en el caso de algunas de las 34 agravantes, que por cierto, en materia de técnica legislativa no es tan ortodoxo poner 34 agravantes, pero así está planteado. No quiera decir que deba de ser así, pero bueno, ¿por qué lo reducimos o por qué propongo que se reduzca de 6 a 12 años y no de 10 a 20 años para los servidores públicos? Este es el debate. De verdad, o sea, es técnico y a lo mejor puedo estar equivocado. Pero déjenme decirles por qué me motivó ponerle, en lugar de 10 a 20, que dice el dictamen que aprobamos en lo general, con la reserva esta, dice que a todo aquel funcionario público que no dé informes sobre alguna conducta ilícita relacionada con la extorsión, se le castigará de 10 a 20 años. O sea, estoy hablando del funcionario que puede ser un ministerio público, un policía o cualquier servidor público que no informe a la autoridad de una extorsión que él conozca. Se le aplicará de 10 a 20 años. Y yo lo que planteo es que sea de 5 a 12 años. ¿Por qué? Porque no se le puede aplicar una pena mayor de 10 a 20 años al funcionario que omite o al funcionario que no informa frente al que es extorsionador. Estamos planteando que al extorsionador le demos de 6 a 15 años y al funcionario
que no informa de 10 a 20 años. Esa es la razón lógica, proporcional que planteo, que al servidor público que no informe, el cómplice o aquel que omite la información no sea de 10 a 20 años, sino de 5 a 12 años. Y queda el extorsionador de hasta los 15 años. Esa es la razón por la que planteo que debe de reducirse. Ahora, en el artículo 21, déjenme decirles que no es solo mía esta reserva. Ayer la diputada Ivonne me hizo una serie de propuestas que recojo en esta parte y que la recojo fiel. También hay otros diputados que me plantearon y que no se pudo lograr al final un consenso. Entonces, ¿qué es esto? No es una indulgencia para el servidor público, sino es un ejercicio de racionalidad punitiva. Eso lo conocemos en materia penal como principios invariables. Racionalidad punitiva y proporcionalidad entre la gravedad de la omisión y la sanción prevista. No puede ser más la omisión que la ejecución de un acto ilícito que es la extorsión. También hay otro artículo, el 26, que fortalece el carácter resolutivo y restaurativo de la ley general para la reparación del daño a las víctimas. Fíjense ustedes, esta ley previene que de los bienes producto de este delito de extorsión se destinen prioritariamente a la reparación del daño de la víctima, no que se vayan a un fondo como actualmente establece el Código Penal Federal y el de procedimientos en el caso de aseguramiento de bienes que son utilizados para fines ilícitos, sino que este será exclusivamente para la víctima y reparar el daño causado por la extorsión cometida. Es un buen proyecto, el carácter restitutivo y restaurativo de la ley general para que la reparación del daño a las víctimas se realice, como lo digo, con los recursos provenientes del procedimiento de extinción de dominio. El propósito es establecer la relación directa entre el decomiso de bienes ilícitos y la justicia material, de manera que los activos recuperados del delito de extorsión no se diluyan en el erario público, sino que se destinen específicamente a reparar el daño causado a las víctimas. Y el otro tema es el de la política de recuperación de activos para estas víctimas y para también que la acción de extinción de dominio no procede respecto de bienes ya abandonados y asegurados. También hay toda una estrategia nacional para prevenir y combatir el delito. De esto se trata el 43, la propuesta de modificación al artículo 43, que se propone una redacción más robusta, que deje de concebir la estrategia como un mandato genérico para transformarlo en un marco programático con obligaciones concretas de ejecución, evaluación y rendición de cuentas. Es decir, tiene por objeto fortalecer y ampliar los alcances de la estrategia nacional para prevenir y combatir el delito de extorsión, a fin de convertirlo en un verdadero instrumento de política pública, operativa, verificable y orientada a resultados. Es decir, se plantea diseñar, implementar
campañas permanentes de información, prevención, orientadas a visibilizar las distintas modalidades de extorsión y a fomentar la denuncia ciudadana. Esta no es mía, la propuso Ivonne Ortega, debo de ser honesto, y me parece pertinente, me parece correcta. Esta y otra de los mecanismos y seguimientos de evaluación periódica surgen del intercambio de opiniones, entre otras. Pido disculpas porque otras no se incluyeron, de otros compañeros legisladores que con justicia también planteaban se modificaran. No pude en el consenso aceptar algunas otras y les pido de anticipado disculpas. No hay ley perfectible, pero es un instrumento que actuará con eficacia en un flagelo que creo que todos, sin excepción, condenamos, y que todos, sin excepción, estamos preocupados y estamos verdaderamente intentando otorgarle al Estado, a la autoridad, un instrumento jurídico que le garantice paz y tranquilidad a los ciudadanos de este país. Por su atención y tolerancia, muchas gracias, Presidenta. Gracias a usted, coordinador. A solicitar el uso de la palabra el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional. Adelante, diputado Lisha. Gracias, Presidenta. Voy a pedir, si me lo permite la Presidencia, en un acto inmediato, una moción de ilustración al Pleno. Sin embargo, la exposición tan amplia que hace el coordinador Monreal creo que nos permite llegar a un gran acuerdo en este momento, pero en sentido inverso. Es decir, en vez de que le bajen las penas a los cómplices de los extorsionadores que están en el gobierno, porque el artículo 21 no habla de informes, habla de la obligación de denuncia de un funcionario público o en un caso de emergencia de un llamado a la policía, pues claro que quien no lo hace es cómplice y actúa en perjuicio de la sociedad. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con él en una cosa, en que los cómplices del gobierno tengan la misma pena que los extorsionadores en términos generales, pero no es bajando la pena de los cómplices del gobierno, es subiendo la pena de los extorsionadores en general, porque hay estados de la República que hoy tienen mayores penas que las que le están poniendo en este código. Pues no, que queremos endurecer la ley. Por eso nosotros hemos propuesto desde el principio de nuestra iniciativa que el genérico sea sancionado de 10 a 20 años de prisión, y entonces ahí ya no sería necesario reducirlo a los cómplices del gobierno, sino por el contrario, aumentarlo a las lacras que están extorsionando a la gente. Y para prueba de que lo que digo es cierto y que se trata de denuncias y de llamadas a la policía y no de simples informes, solicito por ilustración al Pleno que se dé lectura al dice y debe decir particularmente del artículo 21. Si lo modificamos, jalamos, pero si no lo modifican, no nos pidan ser cómplices de este mamotreto. Así será, coordinador, si es tan amable la Secretaría dar lectura a la solicitud hecha. Dice, artículo 21, se aplicará pena de 10 a 20 años de prisión y multa de 600 a 3,000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización a la persona servidora pública que, teniendo atribuciones en materia de prevención, investigación y persecución de los delitos, así como procuración o impartición de justicia o de vigilancia y custodia en los centros penitenciarios, se abstenga de denunciar ante el Ministerio Público o, en caso de urgencia, ante la policía, la comisión de cualquiera de los delitos previstos en esta ley. Debe decir, artículo 21,
se aplicará pena de 5 a 12 años de prisión y multa de 600 a 3,000 unidades de medida y actualización a la persona servidora pública que, teniendo atribuciones en materia de prevención, investigación y persecución de los delitos, así como procuración o impartición de justicia o de vigilancia y custodia en los centros penitenciarios, se abstenga de denunciar ante el Ministerio Público o, en caso de urgencia, ante la policía, la comisión de cualquiera de los delitos previstos en esta ley. Gracias, secretario. Como lo ha solicitado el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, ha sido leída la reserva. Ha solicitado el uso de la palabra el diputado Leonel Godoy. Adelante, diputado. Presidenta, es sobre el mismo tema. Yo entiendo la preocupación y la buena fe del diputado que me antecedió en la palabra, pero creo que hay una confusión técnica. Una cosa es cometer el delito de extorsión, que en ese caso sí es agravante para cualquier servidor público, igual que para cualquier persona común y corriente. Y otra cosa es la omisión, que no puede ser nunca técnicamente mayor a la acción. Por eso me parece que la propuesta del diputado Monreal acude a estos términos de la proporcionalidad y la racionalidad de esta modificación que él propone, con todo respeto. Creo, por lo tanto, que una propuesta como la del diputado Licha sería anticonstitucional. Gracias, diputado Godoy. Ha solicitado el uso de la palabra el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN por alusiones. Tiene usted, diputado, el uso de la tribuna. Gracias, presidenta. En primer término, quiero decir que lo que yo hice fue solicitar de manera clara una moción de ilustración al Pleno y fue la razón por la que me fue concedida la palabra. No cabe debate cuando un legislador solicita la palabra por ilustración, más cuando existe una lista de oradores, pero qué buen balón me acaban de pasar y no lo voy a desperdiciar. Dice el diputado que me alude que es inconstitucional ponerle la misma pena a quien comete el delito que el funcionario cómplice. Oigan, pues no queremos castigar de manera severa a los funcionarios que se coluden. La respuesta del PAN es sí. Pero por favor, diputado Godoy, con el respeto que le tengo, téngase usted el mismo respeto y lea el dictamen. Exactamente lo que hace esta reserva es ponerle exactamente la misma pena a los funcionarios que a los delincuentes. Por supuesto que sí. El artículo 15 dice que es la mínima de 6 años. Léalo, diputado Godoy. Es exactamente la misma porquería que están haciendo con esta reserva. Diputado Godoy, yo lo que estoy proponiendo es que, partiendo de que estoy de acuerdo con el diputado Monreal en que deben de tener una sanción equivalente, no nos vayamos por la baja. Lo que yo propongo es que nos vayamos por la alta, como estaba el dictamen. El dictamen que tuvo a bien emitir la Comisión de Justicia es que es de 10 a 20 años. Y yo lo que estoy pidiendo es que en vez de bajarle la sanción a los funcionarios que se coluden con los extorsionadores, se la subamos a los extorsionadores. Oiga, diputado Godoy, es que no es un tema de disputa personal. Este es el debate que tenemos que dar y tenemos el derecho en pedir más pena para los extorsionadores. Pero además parto de un fundamento, diputado Godoy. Parto del fundamento de que nosotros, el Grupo Parlamentario del PAN, propuso esto desde el mes de septiembre. Entonces, ahorita tenemos un debate central, que es si le debemos de poner penas bajas
a los extorsionadores y a los delincuentes del gobierno que no denuncian, que yo creo que incluso como existen muchos tipos penales, cuando un funcionario se corrompe porque tiene una obligación pública, incluso es aceptable en materia penal que tengan penas superiores. Existe en nuestro Código Penal, existe en materia administrativa. Pues es que es lo que hemos dicho una y otra vez, que hay que sancionar con severidad a los narcogobernantes, a los que traicionan a la confianza de la ciudadanía y desde el gobierno hacen otra cosa. Y mire, diputado Godoy, que yo lo he hecho sin mencionar a un solo funcionario de ningún gobierno, porque este mal no aqueja a un solo partido político. Es un mal enquistado en las estructuras gubernamentales. Y creo que es un mal mensaje que después de que esta soberanía ha reformado el 73 constitucional para garantizarle a la patria que desde la severidad del Congreso de la Unión se va a garantizar que se combata este delito, entonces el resultado es que le damos a México una legislación más leve que la que ya tenían las entidades federativas. Pues es que hagan una revisión de, por ejemplo, cómo está Baja California, en donde hoy hay sanciones mucho más severas. No dejen, legisladores, lugar a la especulación. No lo dejen, porque esto solo hace pensar que esta atenuante busca proteger a todos aquellos que, siendo parte del gobierno de Tabasco, no quisieron denunciar a Bermúdez. Gracias, coordinador. El diputado Godoy, si me permite, vamos a desahogar la alusión al diputado Monreal, que ha solicitado el uso de la palabra. Adelante, coordinador. Ciudadana presidenta, ciudadanos legisladores, es interesante el planteamiento del preopinante. Lo que en el dictamen contenía es que al presunto delincuente por el delito de extorsión, el artículo 15 señala que se le aplicara o se le aplicaría una pena de 6 a 15 años. Y decía el artículo 21 que para lo que se dice el funcionario cómplice se le aplique de 10 a 20 años. Esto es lo que en materia penal se llama proporcionalidad afectada. No es proporcional la pena al presunto delincuente, porque al delincuente se le aplica de 6 a 15 años y al funcionario cómplice, dejémoslo en esta expresión que me parece correcta, de 10 a 20 años. Es decir, la desproporción es evidente y por eso el planteamiento es en el artículo 21 que al funcionario cómplice quede de 5 a 12 años, porque al presunto delincuente se le aplicará de 6 a 15 años. Ahora bien, si es un tema, y lo digo, he tratado siempre de ser honesto, es un tema que a mí me surge en los estados, en efecto. Conozco, hoy lo debatimos con Lilia del PT, y de verdad les puedo decir que el debate es muy interesante y el debate a veces en nuestro grupo es más fuerte porque hay, como en todos los grupos, buenos abogados, buenos juristas, que tenemos que debatir al interior estos temas. Y miren ustedes, de lo que yo recuerdo, 4 estados del país: Chihuahua,
que tiene hasta 30 años, si mal no recuerdo. Chihuahua. Guerrero tiene una punibilidad mayor que la que estamos planteando en esta ley. Lo acepto. Guerrero, Chihuahua, Baja California, Quintana Roo, creo que sí. Y les voy a decir un tema que nosotros creemos que se va a salvar, es la aplicación retroactiva de la norma. Es muy sencillo, porque si un código penal en Chihuahua tiene de 10 a 30 años la pena para un extorsionador y uno de ellos está purgando una condena y lleva 20 de los 30 años, esta ley sí puede generar un conflicto de retroactividad. Lo afirmo con toda honestidad. Entonces son 4 estados. Ya lo estudiamos y lo debatimos con Lidia. Muy profundo este debate. Pero lo que estamos haciendo en este momento es precisamente en razón de la proporcionalidad. Me reduzco a la propuesta. Quizás si alguien de los diputados hubiese propuesto en las reservas algo más como lo hizo Lilia, estaríamos debatiendo esta condición. Pero el proceso formal, en este momento, el proceso formal legislativo son las reservas que estoy presentando y sobre esas tenemos que debatir, deliberar y en su caso votar. Y yo lo que planteo en el 21 es que no se apliquen de 10 a 20 años al cómplice funcionario, porque no se le puede aplicar más sanción que al extorsionador que estamos planteando de 6 a 15 años. Es muy lógico, es muy sencillo. Dice el preopinante, ¿por qué no subimos la pena del presunto delincuente extorsionador a más años y dejamos en 10, 20 al funcionario cómplice? Es una posibilidad, pero lo que yo estoy planteando es que voten una propuesta que en el proceso legislativo formal está en su momento de discusión. Yo lo que estoy planteando es que se elimine la sanción probable al funcionario cómplice que se establece en el 21 de la ley de 10 a 20 años. Y digo, no, es desproporcionada, porque así lo atienden los principios de derecho penal en el mundo y México no es la excepción, y por eso yo planteo que sea de 5 a 12 años. Ahora bien, sí quiero insistir, el tema sí es de fondo, sí es un tema que vale la pena precisar, no descalifico ninguna argumentación, pero el momento procesal en el que estamos son los 8 artículos que estamos proponiendo como reserva. Si hubiese otra reserva, yo estoy dispuesto a deliberar y a debatir, pero en este momento sí se puede enmendar y corregir esta propuesta. Claro, eso lo admite el proceso, lo admite diciendo, le propongo a los autores que acepten que en el lugar de reducir quede de 10 a 20 y que en el artículo 16 se aumente de 25 a 50 años a los presuntos responsables del delito de extorsión. Se puede, es parte del debate. Nosotros consideramos que ahora que estamos planteando por vez primera
una ley general, un tipo penal único, hemos avanzado de manera definitiva. Y yo estoy seguro que estamos dotando al Ministerio Público y a la Autoridad Persecutora de Delitos de un instrumento eficaz nacional que pronto vamos a ver resultados favorables para la ciudadanía. Yo sí confío. Es más, es una innovación, una novedad, el 089 como denuncia anónima, en la que no tiene que haber ni temor, ni miedo, ni preocupación a denunciar. Yo sí confío en el Ministerio Público mexicano y confío en el nuevo Poder Judicial de la Federación. Por su atención, muchas gracias, Presidenta. Gracias a usted, coordinador. Tenemos 3 solicitudes en esta mesa y si me permiten, con estas 3 solicitudes voy a dar por, sí, coordinador, sí, permítame, por concluida esta etapa porque viene el debate de la reserva. Ha solicitado por alusiones y por ilustración el diputado Godoy, por alusiones el diputado Lisha y por alusiones la diputada Lilia. Si me permite, tiene el uso de la palabra el diputado Godoy. Adelante, diputado, por 1 minuto. Posteriormente el coordinador Lisha y la diputada Lilia. Adelante, diputado. Sí, Presidenta, efectivamente estamos discutiendo 2 capítulos diferentes. El capítulo 1 es el que se refiere al autor, a un extorsionador, que por cierto puede ser un servidor público. Y el capítulo 2 se refiere a delitos diversos relacionados con la extorsión, entre ellos la complicidad. Por lo tanto, me parece que por técnica jurídica está bien propuesto lo que dice nuestro coordinador. Sin embargo, él también dio ya una salida en este tema solamente de la penalidad, que lo que dice el artículo 15 tenga una penalidad superior, y esa podría ser una propuesta que resolviera el tema, aunque yo quiero decir que yo nunca soy penalista y nunca he estado a favor de agravar las penas, pero en este caso, para este debate concreto, pudiera ser primero que se debata esta propuesta de acuerdo al procedimiento parlamentario del diputado Monreal, y después el diputado Licha podría presentar otra reserva que pudiera ayudar en este tema. Lo que yo creo que todos estamos de acuerdo, Presidenta y compañeras y compañeros, es que el delito de extorsión y sus cómplices tienen que ser castigados severamente. Miren, diputadas y diputados, lo bueno que tiene el debate respetuoso, que muchas veces es escaso en esta asamblea, es que podemos entender a partir de los argumentos buenas razones. Hago algunas aclaraciones. Primera, el diputado coordinador, don Ricardo Monreal, ha dicho que no hay ninguna reserva que proponga subir la pena en el artículo 15. Diputado Monreal, aquí tengo en mis manos la propuesta que hace el diputado Víctor Manuel Pérez para pasar en el artículo 15 la penalidad exactamente en la proporcionalidad de 10 a 20 años. Y mire cómo estamos de suerte, coordinador Monreal, que esta reserva no se ha discutido y podemos transformarlo en este momento. Segundo, qué bueno que el diputado Godoy ya en esta participación pues aclara que me refería precisamente a esto. Tercero, es falso, diputadas y diputados, en técnica jurídica, que los funcionarios públicos no puedan recibir una proporcionalidad mayor, pues es que precisamente las agravantes por ser funcionarios públicos es porque son funcionarios públicos y porque a partir de su cargo pueden traicionar la confianza. Miren, es por eso que en el delito de extorsión, reformado por esta asamblea, le da mucho más penas a los funcionarios que a los que cometen el delito. Está en muchísimos delitos. Lean el Código Penal, es una constante en nuestro Código Penal. Diputadas y diputados,
la retroactividad no solo puede aplicar en favor de los delincuentes que hoy están en la cárcel, va a aplicar en favor de los delincuentes que están en la cárcel. ¿Qué le van a decir a los ciudadanos de Guerrero a quien no le preguntaron y con esta reforma estarían liberando al 100% de los extorsionadores que hoy tengan en la cárcel? ¿O qué le van a decir a Chihuahua? ¿O qué le van a decir a Baja California? Pues es que darnos la facultad de legislar en el 73 constitucional con el aval de las entidades federativas, parte de la buena fe de las entidades federativas de que vamos a homologar un delito para sancionarlo más, no para sacar a los delincuentes de la cárcel que ellos ya metieron. Diputado Monreal, yo le digo con mucho respeto, en mi primera participación exactamente le hice esa propuesta, que mantuviéramos el 21 intocado para poder reformar el 15 y sí homologar las penas, pero hacia arriba y no hacia abajo. Pero si a usted le parece bien, para que medie el diálogo y la posibilidad de construcción, le hago una propuesta mejor. La reserva que ahora presenta tiene muchos artículos, es decir, son varias. Separe el artículo 21 en este momento y dialoguemos cómo podemos construir en torno al 15, y en lo que esta reserva se debate y se discute, que por cierto no tendría del PAN mayor inconveniente si separamos el artículo 21, entonces podemos construir en torno a razonar jurídicamente y que no sea una prisa cuando hemos aceptado todos que hay argumentos ciertos y que podríamos perjudicar a las comunidades. Yo le propongo, con respeto, separemos el 21 para poder construir en torno al 15, para que no exista especulación de que esta reserva es la reserva Bermúdez. Ciudadana Presidenta, ciudadanos legisladores. Honorable Asamblea, yo debo confesar que me formé en la Escuela Clásica del Derecho en la UNAM, donde la teoría del derecho penal moderna no era draconiana. Yo no soy draconiano. No es en la medida de la severidad de la pena como se podría resolver la delincuencia. 10 es muy sencillo entender. En razón del ejercicio de la racionalidad punitiva, que es una elemental norma del derecho penal junto con la proporcionalidad, no puedes de ninguna manera confundir la gravedad de un delito por el que lo comete que por el que omite información. No es lo mismo por ser el funcionario que sea. El no informar no es más grave que el que delinque, no es más grave que el extorsionador. Es una pena que en razón de la teoría moderna del derecho penal tiene que ver con la proporcionalidad y con la punitividad. Por eso les comento, la gravedad de la omisión no es igual que la gravedad de la comisión del delito. No es lo mismo la omisión que cometas el delito. ¿Por qué tendría que establecer una sanción mayor al que omite de 10 a 20 años y al que comete de 6 a 15 años? ¿Cuál es la explicación? Ahora bien, este es el momento. Si hay una reserva del 15 pendiente, debatámosla.
pero en este momento estamos debatiendo una propuesta de 8 artículos que no contiene el 15. Entonces, ciñámonos al proceso formal legislativo. Si hay una propuesta posterior y lo permite el proceso legislativo formal, discutamos la del 15 o cualquier otra que se haya reservado en el momento oportuno del proceso legislativo. Yo estoy ateniéndome a un proceso formal en donde dije y aclaré: propongo la modificación de 8 artículos. Nos hemos centrado en uno, el 21. Centrémonos en ello, en el debate del 21. Si hay propuestas de modificación a los 8 artículos que yo estoy planteando, hagámoslo. Pero este es el momento procesal de mi planteamiento como autor de la reserva a 8 artículos de la ley en comento. Y eso es a lo que tenemos que ceñirnos en este debate y en esta discusión. No le temo a cualquier debate, pero es desproporcionado y es irracional punitivamente, contrario a las teorías modernas del derecho penal. Sí, tendremos probablemente dificultades de interpretación en la retroactividad, yo lo afirmé y lo traje aquí a colación, pero habrá también alternativas que las hemos debatido ampliamente en los grupos de la coalición. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado. El diputado Elías Lisha, coordinador del PAN desde su curul. Adelante. He de precisar, presidenta, que hice una propuesta concreta. Me parece que esta no ha de ser aceptada. Y que quede claro, no es en función de mantener que los funcionarios tengan penas más altas. Eso puede ser, lo que yo digo es que eso puede ser una posibilidad y que el Código Penal está lleno de eso. Lo que estoy diciendo es que en vez de bajarle las penas a los funcionarios, modificáramos el 15 para elevar la pena de los extorsionadores. Y es importante que no se discuta o no se vote bajarle primero la de los funcionarios, porque entonces sí habría un régimen especial para funcionarios corruptos que no denuncien a los extorsionadores o sean cómplices. Lo que nosotros proponemos es que el cómplice que está dentro del gobierno tenga la misma sanción que el extorsionador. Y si a esto le llaman irracionalidad, que le pregunten a los 120 millones de irracionales que, como yo, estamos hartos de un régimen que solapa a los extorsionadores desde el gobierno. Muchísimas gracias, presidenta. Yo quiero hacer énfasis en algo que ha comentado el doctor Monreal. Este debate del aumento de las penas ha sido un debate interno dentro de la coalición. Lo hemos dado desde el grupo parlamentario del PT hace ya un par de días. Nosotros estamos convencidos que es necesario subir la penalidad. Hemos presentado una reserva en voz de la diputada María del Carmen Bernal e insistimos en que eso es necesario porque miren, los 4 estados de los que habla el doctor Monreal, que es Chihuahua, Guerrero, Morelos, Quintana Roo, se asume que habrá la liberación aproximadamente de 600 personas que hoy están detenidas y que se pueden arrogar de esta nueva ley. No es menor, estamos hablando de 600 delincuentes, pero fíjense, si se individualiza la pena para los que son abogados, es decir, aquellos que el juez ha determinado que se aplique la pena mínima, en estados donde la pena mínima es diferente a 6 años, se va a bajar la pena. Vamos a tomar otros estados como Oaxaca, vamos a tomar otros estados como Zacatecas, donde el juez dictó que se aplique la pena mínima al extorsionador y hoy en lugar de 8 años va a ser de 6. No es un tema menor, como ha dicho el diputado Monreal, y yo en esto coincido con el diputado Licho. Lo que deberíamos de estar hoy planteando también es subir las penas
de 10 a 20 años, que parece una salida sensata. Lo hemos tratado con el doctor Monreal, él ha sido abierto a esta petición, pero no hemos logrado transitar en un acuerdo. Pero dentro de la cuarta transformación nosotros hemos alzado la voz porque no podemos permitir, y miren, inclusive si subiéramos la pena de 10 a 20 años, en mi estado, en Chihuahua, habría liberación de 97 condenados que hoy están en un penal por extorsión. No estamos hablando de una cosa menor. Hay retroactividad para que estos delincuentes puedan salir, desgraciadamente sí, pero hoy estamos debatiendo otra cosa, que es poner en concordancia al que cometa la omisión desde el servicio público, que es otro debate. Pero si hay la voluntad que hoy otra vez debatamos el tema de la penalidad para que cambie de 10 a 20 años, en el PT lo estamos impulsando. Gracias. Con su permiso, Presidenta. Hoy en esta Cámara estamos ante una situación que refleja de qué lado estamos. Si del lado de los delincuentes o del lado de los ciudadanos. De un lado queremos proteger a las víctimas, del otro lado están quienes quieren proteger a los extorsionadores. Sí, así de absurdo. Pasar de castigar con severidad a quien usa el miedo, la violencia, la amenaza para lucrar con el dolor de otros, a premiarlo con una rebaja de hasta la mitad de su condena. Y no nos engañen, no engañen a los ciudadanos allá afuera. Esta no es una reforma técnica, esto es una reforma política que tiene nombre, tiene apellido. Y este es un beneficiario y una reserva que viene dedicada. ¿Para quién creen? Sí, para Hernán Bermúdez, ¿o no? Le pregunto a Erubiel Alonso, compañero de Tabasco, que está vinculado hoy por extorsión y que hoy lo quieren beneficiar. ¿Coincidencia? No. Esto es una muestra de cómo el gobierno legisla para sus militantes y no para los mexicanos. Y claro, si de barredoras se trata, parece que quieren barrer con la legalidad, parece que quieren acabar con este delito de la extorsión. Yo pregunto, ¿a quién se le ocurre bajar las penas a quienes viven de intimidar, de corromper, de sembrar el miedo? ¿Quién se atreve a llamar justicia a lo que en realidad es impunidad partidista? Mientras en San Luis Potosí y en todo el país hay familias extorsionadas, negocios quebrados y vidas destruidas, aquí se pretende enviar un mensaje a los que extorsionan, que eso ya no es tan grave. Pero desde Acción Nacional les decimos con claridad y sin miedo: la extorsión no se negocia, se castiga. El miedo no se legisla, se enfrenta. Y la justicia no se acomoda, se aplica. Y si este gobierno no puede o no quiere, que lo digan con todas sus letras, porque lo que hoy vemos en este pleno no es un error jurídico, es una confesional moral. Prefieren defender a sus cómplices que proteger a las víctimas. Díganlo con todas sus letras. México no necesita más leyes blandas, necesita justicia firme, necesita Estado, no complicidad, necesita dignidad, no sumisión al crimen. Por eso,
Hoy votaremos en contra, porque esta reserva, la suya, es una ofensa a las víctimas, es una ofensa a la justicia, porque ningún delincuente, incluido Hernán Bermúdez, por poderoso que sea, debe de dormir tranquilo sabiendo que aquí en la Cámara de Diputados legislan a su favor. Desde Acción Nacional lo decimos fuerte: la extorsión no se combate con abrazos ni con favores, se combate con leyes firmes, con castigos ejemplares y con valor político. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado. El diputado Alonso por alusiones. Adelante, diputado. Muchas gracias, Presidenta. Fuera máscaras. Es increíble que se estén haciendo leyes a modo, que la finalidad sea proteger a los extorsionadores, a los delincuentes de este narcogobierno, que no protege a las familias, protege a los delincuentes. Ahora será mejor ser servidor público y extorsionar desde el poder para gozar de impunidad. La presentación de esta reserva muestra, además de que el gobierno de Morena es incapaz de construir una política integral que fortalezca las capacidades institucionales y poner los indicadores de efectividad para el combate y castigo de este delito. El PRI ha votado a favor de esta iniciativa en lo general, porque somos sensibles el dolor y la impotencia que todos los días viven agricultores, empresarios, familias y emprendedores de este país. Pero eso no quita que señalemos las deficiencias que se tienen en el contexto de esta ley, que a través de esta reserva a los servidores públicos gozarán de privilegios. Nosotros estamos en contra de esta reserva porque consideramos que se debe de mantener la pena para los servidores públicos que cometan estos delitos. Es cuanto, Presidenta. Con su permiso, Presidenta. Yo creo que las ciencias en general y la ciencia jurídico-penal en particular merecen respeto. No es posible que aquí se estén confundiendo el delito de extorsión con los que son cómplices u otro tipo de delitos que se cometan en relación a la extorsión. Me parece que politizar esto siempre le va a salir mal a la oposición, porque fíjense, ellos decían que es una modificación hecha para Hernán Bermúdez y resulta pues que no leen. Él está sujeto a proceso por asociación delictuosa, por extorsión, por secuestro agravado, que es un delito mayor al de la extorsión. Fíjense bien lo que están confundiendo. No solo se atenta contra la teoría del delito, no podemos, así como en otras cosas o en otros temas hemos buscado ser más precisos en el lenguaje legislativo, también en este caso es lo mismo. El tipo penal previsto en el artículo 15 es diferente al tipo penal previsto en el artículo 21. Y tan solo miren, si leyeran el artículo 18, dice, es el 19, que está en el capítulo segundo, dice en el artículo 19, a quien dolosamente preste auxilio, será una pena de 4 a 12 años, menor
a la del tipo penal, a la del tipo penal de extorsión. El artículo 20 dice: se aplicará una pena de 4 a 16 años menor a la prevista en el artículo 15. En esa misma lógica jurídico-penal está el artículo 21, que es el siguiente, que dice de la propuesta del diputado Monreal es que sea de 15 a 12 años. Pero esa pena para el cómplice no significa que es la misma pena para el que comete el delito de extorsión. Yo supongo que a estas alturas ya estamos entendiendo el tema, porque afortunadamente se está dando este debate para diferenciar, porque esto es en cualquier tema de delitos, de la teoría del delito. Nunca el autor del delito tendrá una pena menor al cómplice del delito. Esto es un asunto que ni siquiera requiere técnica jurídico-penal, es un asunto de sentido común. Por eso también se hizo una propuesta que no quieren escuchar, que se revise en otro momento procesal de este procedimiento legislativo, se revise, no se puede, y van a perder la votación, desgraciadamente. Por eso, porque son necios, no entienden, y hay que también poner en juego no solo los conocimientos técnicos que todos debemos de tener, sino también el razonamiento político. En este momento, el propio coordinador de nuestro grupo parlamentario está aceptando una posibilidad que se revisaría en el momento procesal legislativo oportuno. En este momento se va a debatir la propuesta presentada por el diputado Monreal de la reserva a 8 artículos de esta ley contra la extorsión. Muchas gracias por eso. Gracias, diputado. El diputado César Damián, por alusiones. Adelante, diputado. Gracias, presidenta. Qué manera, de nuevo, de los diputados de Morena de echar a perder la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que iba en mucha consonancia con la que presentamos en Acción Nacional. Qué manera de echar a perder una ley que buscaba proteger a las familias de la extorsión. Están dispuestos a dejar en libertad a extorsionadores sentenciados, confesos, con tal de proteger a unos de los suyos, a Hernán Bermúdez Requena, porque esta ya es la ley Hernán, pero Hernán es la punta del iceberg. ¿Qué me dicen del señor de los ranchos, del hermano de López Obrador, que también trabajó en el gobierno de Adán Augusto? ¿Qué me dicen de los políticos a los que les quitan visa? Y eso me hace recordar a mi terruño, a Baja California, y evidentemente a Tijuana, en donde los servidores públicos son los que están haciendo cobro de derecho de piso, sumados a la delincuencia organizada. ¿Y qué les dice los diputados de Morena? Menos sanción, bajémosle la sanción. Si tú eres servidor público y extorsionas a la gente, no te preocupes, te rebajamos la cárcel. ¿Y qué dicen los servidores públicos? Lo pago. Y mientras las familias sufriendo y sufriendo. Qué manera de echar a perder una muy buena ley. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputado. Con su venia, señora presidenta. Adelante. Hacer caravana con sombrero ajeno es una expresión que todos conocemos. Aquí traigo la iniciativa que presentó Acción Nacional, que en nada se parece al dictamen que el día de hoy estamos votando, bautizado por ellos como la ley, ¿quién sabe quién? Que además votaron a favor, porque lo votaron a favor en lo general. Y por cierto,
Les hice un cuadrito para que lo estudien, para que vean las diferencias entre la iniciativa de ley de Acción Nacional con la que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum. Absolutamente falso que se parezcan en algo. La iniciativa que tanto presume Acción Nacional no se puede dejar reconocer que es un documento de buenas intenciones. Siempre han gobernado con buenas intenciones, pero sin aplicar la ley. Tiene más el carácter administrativo, es de naturaleza administrativa y no de índole penal como la que aquí ya aprobamos en lo general. Además, adolece de estándares internacionales, tantos que lo presumen en materia de derechos humanos, por lo que resulta regresivo al modelo que se está proponiendo en esta nueva ley. Se contrapone desde luego con el dictamen que estamos aprobando, el cual es completo y cubre cada uno de los aspectos que las y los mexicanos han pedido al Poder Legislativo y que, por cierto, fue aprobado en esa histórica reforma constitucional del 2011 al artículo 1 constitucional. Me gustaría escuchar aquí un debate constitucional que esta ley general que hoy se está aprobando contraviene el artículo 1 constitucional o contraviene la Convención de los Derechos Humanos en nuestro continente, de la OEA. No lo he escuchado aquí. Y sí he escuchado argumentos para desviar la atención. ¿Qué argumentos hemos escuchado esta noche? Están duro y duro con las penas que se están reduciendo. Nada más se saltaron 34 agravantes. ¿Qué es un agravante? Hay que decirlo fuerte y claro y de manera muy sencilla. Un agravante aumenta la gravedad de un acto delictivo y por lo tanto la pena es más severa. ¿No las leyeron? Son 34 agravantes, lo que van a permitir aumentar las penas y hacerlas más severas en el caso de extorsión, y hablan una por una. No entiendo por qué sostener que estamos disminuyendo cuando hay 34 agravantes que no existían en ninguna ley. Por cierto, esta ley es absolutamente novedosa. No tiene parangón en la historia legal de nuestro sistema jurídico. Y esta ley la propuso la presidenta Claudia Sheinbaum. Y si le vamos a poner un nombre, no le pongamos ese nombre, pongámosle la ley Sheinbaum-Harfuch, porque esta ley está proponiendo 34 agravantes para aumentar los delitos de extorsión, al contrario de lo que aquí se ha venido manifestando. Otra vez a confundir a la opinión pública. Me queda casi nada de tiempo, no voy a poder abundar mucho sobre los importantes puntos que están complementando a esta gran ley general, propuestas en las reservas del coordinador parlamentario, a la que se sumaron varios coordinadores. Solamente quiero mencionar una cosa. Nos parece de la mayor importancia el artículo 43, porque la política pública, es decir, la estrategia en materia de seguridad, se está elevando a ley. Y cuando una política pública se eleva a ley, se convierte en obligatoria. Qué bueno por los diputados de MC, qué bueno que hubo conjunción, porque vale la pena ese artículo 43, política pública convertido a ley para que se vuelva obligatoria. Sobra decir lo que aquí se ha dicho. Este delito ha lacerado a la sociedad mexicana, la sigue lacerando, y hoy estábamos en un marco de buena voluntad. Aprobar estas reservas aquí presentadas son fundamentales para la técnica jurídica. Miren, ya lo decía Carrara, que la extorsión es el abuso de la voluntad ajena mediante el terror. Este cobarde delito es el más cobarde de todos los delitos patrimoniales. Y sí, ahora quisiera yo decirles a las diputadas y a los diputados,
de mi grupo parlamentario, de la coalición gobernante, del Partido Verde y del Partido del Trabajo. No temamos en votar a favor de estas reservas, porque la ley Sheinbaum-Harfuch va a hacer historia y va a hacer un legado en nuestro país, porque no tiene antecedente. No podemos seguir institucionalizando la extorsión, porque la extorsión ha dependido del silencio social. Y eso del silencio social nosotros sí lo sabemos hacer en las calles. No temamos a votarlo a favor e irle a decir a la gente del pueblo que estamos votando una ley correcta que va a cambiar la realidad de miles y miles de mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Hemos dado constancia que el Partido del Trabajo insiste en que es necesario elevar las penas. Será de impacto social importante el no hacerlo, porque para nosotros no es solamente una media aritmética el tema de las penalidades incluidas en el artículo 15, sino significa la liberación de delincuentes que ya han sido sentenciados, que tendrá que ser valorado por un juez, sí, pero que tienen la posibilidad de la liberación, que nos parece de la mayor gravedad. Queremos dejar constancia de que ese ha sido en el debate la posición de este grupo parlamentario, contrario a lo que se ha dicho en la tribuna, que generaliza los votos más allá de lo particular. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Federico Dorin, del Partido Acción Nacional. Adelante, diputado. Sí, presidenta. Nosotros acompañamos la reforma constitucional para hacer esta legislación posible. Presentamos la iniciativa antes que ningún otro grupo parlamentario. Colaboramos de buena fe cuando lo que se buscaba era legislar a favor de las víctimas. Presentamos la reserva para que se dotara el presupuesto que hiciera posible esta reforma. Pero vemos con profunda consternación la traición de Morena a las víctimas, al dolor y al sufrimiento de todas aquellas familias a las que los delincuentes que quieren preliberar reduciendo las penas van a salir beneficiados. Lo que era una iniciativa a favor del dolor de las víctimas, la reparación del daño y el acceso efectivo a la justicia, lo está volviendo Morena por salvar a Hernán Bermúdez, a Pepín López Obrador y a Dan Augusto, una iniciativa a favor de los delincuentes que crean cárteles y que extorsionan, asaltan y secuestran mexicanos desde el gobierno. Y eso va a quedar claro en nuestro voto en un instante. Gracias, diputado. La diputada Vianey García. Adelante, diputada. ¡Vamos, Vianey! Buscan de cualquier manera deslegitimar una lucha que encabeza la presidenta de la República para poder disminuir la violencia y la crisis de inseguridad que ustedes tuvieron que arraigar para poder consolidar un fraude en el 2006. Buscan a través de esa lucha poder querer llegar a renovarse y lavarse la cara cuando lo único que han hecho es renovar su tipografía. Ojalá que hubieran buscado, cuando ustedes gobernaron, disminuir las desigualdades, disminuir la violencia, atender a las víctimas y tener buena fe. Perdón, pero la buena fe ni los padres católicos a los que tanto le rezan y de manera hipócrita se hincan, se las creen, porque su doctrina siempre será la hipocresía. Hoy nosotros estamos reformando estas leyes para poderles garantizar a las víctimas que tengan justicia, que vivan en paz y que logremos que nuestro país se acerque a esa paz de la que ustedes nos arrebataron. No sean hipócritas, ya mejor váyanse a dormir para poder descansar sus cerebros y a ver si en una de esas el día de mañana vienen acá a proponer de manera real y no suspicacias. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Gracias. Diputada, consulte a la Secretaría en votación económica si se acepta la propuesta de modificación.
En votación económica se pregunta si se acepta la propuesta de modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Gracias. Diputada, se acepta y se reserva para su votación nominal en conjunto. Se informa a la Asamblea que las propuestas de modificación del proyecto de decreto que no fueron presentadas en esta tribuna serán incorporadas de manera íntegra al diario de los debates. Se pide a la Secretaría se abre el sistema electrónico de votación hasta por 5 minutos para que las y los diputados procedan a la votación de los artículos reservados en términos del dictamen y de las modificaciones aceptadas por la Asamblea. Háganse los avisos a que se refiere los artículos 144, numeral 2 del reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por 5 minutos para que las y los diputados procedan a la votación de los artículos reservados en términos del dictamen y de las modificaciones aceptadas por la Asamblea. ¿Alguna diputada o diputado falta de votar? Ordene, por tanto, la Secretaría el cierre del sistema electrónico de votación. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señora Presidenta, se emitieron 339 votos a favor, 100 en contra y 4 abstenciones. Aprobados por 339 votos los artículos reservados en términos del dictamen y las modificaciones aceptadas por la Asamblea. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión, reglamentaria de la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Esta presidencia, con fundamento en lo que dispone el artículo 93, numeral 1 del reglamento de la Cámara de Diputados, instruye que antes de que se remita la minuta al Senado de la República se realicen las correcciones que demanda el buen uso del lenguaje y la claridad de la ley sin modificar lo aprobado por esta Asamblea.